en América, en particular con Eduardo Betancourt. Voy a grabar esta charla, dado que no se pudo transmitir por la vía del internet y por Zoom. Y bueno, voy a tratar de resumir aquí las principales cosas que fueron mis hallazgos en este libro, que es el que comenté y que es el que fue objeto de la reunión que tuvimos en el webinar anterior. El fin de Petrolia y una nueva Venezuela, que está publicado en Amazon. Acabo de publicarlo y bueno, está a la venta en Amazon, por supuesto. Y yo voy a tratar aquí de resumir las principales cosas que allí yo detecté. Quería adelantar que quisiera hacer de esta charla una conversación, una charla coloquial, no quiero una charla magistral, donde tenga que estar rescatando palabras y tal. Si me equivoco voy a tratar de remendar el error, pero para que ustedes entiendan básicamente qué fue lo que yo perseguí. Como le decía el día del seminario, este libro es producto de una insatisfacción que tuve en entender qué es lo que ha pasado en Venezuela. Quizás en dos direcciones. Por un lado, muchas cosas están cegadas a que todo lo que está pasando en Venezuela se debe a los últimos 20 años, cosa que no indica que que no sé que allí es una gran responsabilidad, como verán después. Pero soy de la opinión de que no es suficiente esa explicación. Yo creo que ya Venezuela venía con problemas de orden político, institucionales, económicos, que dieron lugar, bueno, precisamente a la llegada de Chávez al poder y este tipo de cosas. De manera que hay razones antes que no siento que están trabajadas correctamente. Y por otro lado, la tendencia que existe también a explicar esto desde el punto de vista económico. Es decir, el petróleo, si los precios del petróleo suben, si los precios del petróleo bajan, si cometimos errores en política económica. Bueno, en este libro ustedes verán que yo trato de conseguir una explicación que va más allá del tema económico. Creo que Venezuela sufría ya de una crisis institucional, política, que venía rodando, que había hecho que, por ejemplo, la democracia venezolana estuviera en crisis, y eso determinó los acontecimientos que vinieron después. Quizás el otro tema central que quiero señalar acá es la cuestión de que el libro está fundamentado en principalmente las ideas que se privilegiaron en esa etapa petrolera venezolana, más que los hechos. No es un problema de si el petróleo cayó, si los precios cayeron, si el Viernes Negro, por ejemplo, que mucho la explicación está en poner la causa en crisis como la del Viernes Negro. Bueno, yo creo que lo importante es centrarnos en un grupo de ideas que fueron las privilegiadas, las que predominaron en la matriz de opinión pública y que tienen origen, bueno, en la forma que llegó el petróleo a Venezuela. Número uno, se podría decir, que yo sé que esta cosa a veces exagera un poco, que el petróleo llegó de repente a Venezuela en los años 20, en los años 20 y pico, cuando llegan las grandes compañías acá. Lo digo inclusive en el libro, la visión del chorro de petróleo saliendo de la manera en que salió, ilustra la irrupción en una economía que, bueno, venía de dos condiciones: de la tranquilidad, digámoslo así, de las actividades agrícolas, de las actividades comerciales, pero también venía de una convulsión política tremenda. Estamos hablando de que acaba de finalizar la Guerra Federal, todavía hay indicios y demostraciones de lucha por el poder. Se instala Gómez en los años 30, pero antes de eso, bueno, está todo el tema de los andinos en el poder y todo esto. Y eso creo que tiene mucho que ver, y verán ustedes, con la historia posterior, porque pienso que no se ha destacado suficientemente el impacto, el efecto del conflicto político y la exclusión política en lo que sucedió en Venezuela. Y bueno, porque Venezuela casi el petróleo nace en un momento de gran convulsión política. Y eso un poco denomina y pone el nombre y apellido del libro, le puse el nombre El fin de Petrolia, porque busco la historia de esa empresa Petrolia que se funda en el Táchira en 1878, producto de de un grupo, del esfuerzo de un grupo de venezolanos. En el libro hay un extenso prólogo de Pablo Pulido, que es nieto de Manuel Pulido, uno de los fundadores de Petrolia. Y bueno, Petrolia nace en la lucha entre Gómez y los andinos, pues. Y bueno, todos los intentos de Petrolia por
por sacar petróleo, extraer petróleo, que por cierto están muy bien discutidos en el libro que ustedes todos conocen, de Argenis Martínez, El Camino de Petrolia, donde se demuestra que no es verdad que Petrolia fue una extractora estrictamente del mene que salía de la tierra. Hay demostraciones de que fueron a los Estados Unidos, estudiaron cómo se refina petróleo, incluso trajeron equipos de los Estados Unidos por el Zulia, tardaron meses en llegar, y bueno, Petrolia fue algo más que una empresa que solamente sacaba mene y producía queroseno. Yo digo, para generar por cierto, un detalle, en mi libro van a encontrar ustedes que es muy controversial, con muchas cosas que se han dicho en la historia petrolera venezolana, con lo cual anoto, este no es un libro sobre petróleo, este no es un libro donde ustedes van a detectar que Maxine no puso la fecha correcta de tal y cual cosa, no, este es un libro del petróleo, pero situado en Venezuela. Y entonces, bueno, Petrolia hizo todos los esfuerzos del mundo para crecer, en un momento en que había enemigos en el gobierno, inclusive se habla mucho de los amigos de Gómez y los no amigos de Gómez, pero además llegan las grandes empresas internacionales, sobre todo norteamericanas. Entonces, pongo en duda si el origen de la nación petrolera venezolana, como normalmente se acostumbra, es la erupción del Barroso y el Sumaque, todo esto, que por cierto coincide muchísimo con la historia oficial, la historia que PDVSA, después, unos años después, en los años 70, no recuerdo, se celebra los 100 años de la industria y se celebra a partir del Barroso y no a partir de Petrolia. ¿Cuál es la importancia que tiene el tema de Petrolia? Que fue el primer intento de capital netamente venezolano, por más que se critica, como dice Bernard Momer en un documento que ustedes conseguirán en el libro, que eran terratenientes y latifundistas, que no se les podía entregar el manejo del petróleo a los latifundistas. Bueno, eso es lo que existía en la época. Pero el hecho es que no se le dio las concesiones, se le fueron negando hasta que en 1934, creo, Petrolia desaparece por más cartas que envía la viuda, la tía, a los ministros de la época. Pero vuelvo a repetir, fue el primer intento de capital venezolano, estrictamente venezolano, en un momento en que llegan Standard Oil, etcétera, etcétera. Bueno, era muy difícil quizás para ellos, además con el grado de la competencia que eso implicaba. Eso lo que dice es una historia que ahí está en el libro, cuántas veces el capital venezolano fracasó en participar. Bueno, ahí está la historia de Mito Juan, las Mercedes, Talón, etcétera, que siempre fueron sacrificadas por esa tesis, pues, de que era el Estado venezolano el que tenía que manejar la industria. Ese origen de la industria petrolera ya marca, pues, una diferencia con la opinión, la matriz de opinión que se ha creado en el mundo. Ahora vuelvo a la pregunta. Bueno, sí, es cierto. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Cómo fue que las cosas llegaron a donde llegaron? Y yo creo que una cuestión fundamental es entender la forma en que se interpretó la llegada del petróleo a Venezuela. Hemos hecho, bueno, exégesis de la famosa frase de Buller Pietri, comprar el petróleo, que a mi juicio tiene dos lecturas. Bueno, yo mismo, cuando leí la primera vez el famoso artículo de Buller, me asocié muchísimo a esa idea de que efectivamente había que sembrar el petróleo. Pero después, entrando un poquito más críticamente, me di cuenta que habían dos maneras de ver eso. Una manera, la crítica muy fundamentada, que el petróleo cuando llega comienza la lucha por la carga tributaria, por cobrarle más impuestos a las empresas, más regalías, etcétera, 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 y el fisco venezolano se llena de dinero. Y ese dinero genera un gran desbarajuste fiscal en la hacienda pública venezolana, que es lo que hace que aparezca, pues, la voz de Buller, principalmente Buller, criticando aquello y pidiendo un poco de moderación, todas estas cosas, inclusive después, más o menos no después, pero muy cerca, Pérez Alfonso, que alarmado por aquella manera en que llega el petróleo a Venezuela, ustedes recordarán la frase de no solamente el excremento del diablo, sino aquella frase que había que cerrar los grifos, pues, frente a aquello. Cosa tan absurda. Y aquí voy a un tema que siempre nos llamó la atención, en un libro escrito conjuntamente con Emeterio Gómez y yo, un libro entre los dos, decíamos eso, pero qué absurdo, cómo puede decirse que se cierren los grifos de una cosa que era evidentemente la vida de Venezuela. O sea, cómo negar que tienes un recurso natural y vas a declarar que es una maldición, que es el excremento del diablo y que inunda el país. Bueno, había que cerrar los grifos. Bueno,
De ahí viene la segunda lectura sobre, repito, pues muy correcto lo que dice Ullard en el sentido de la finanza pública, pero está la otra segunda, que es un poco esa nostalgia por volver a la agricultura. El petróleo irrumpe en la vida venezolana, no hay duda, inclusive es entendible que quienes vivían en esa época pensaran de esa manera, pero no, hay como una especie de deseo del regreso. Es como que ahorita nos llegue una tecnología nueva en estas cosas nuevas de Internet y del 5G y el 4G, y entonces nos neguemos a que eso entre en la vida del país porque, bueno, porque eso es extraño. Es decir, una reacción creo que se puede calificar de conservadora, pero es el sembrar el petróleo, es el llamado a que el petróleo, fíjense lo que es importante aquí, la agricultura sí es productiva, porque la agricultura hay el esfuerzo, el trabajo, el arado en la tierra, aquella laboriosa tarea del agricultor, mientras que el petróleo no, el petróleo salía, lo sacábamos y ya, y qué fácil. Y esa no es la verdad. Todos ustedes que son petroleros saben muy bien que ese petróleo se puede quedar allí y no sirve para nada si no le ponemos gerencia, si no le ponemos estrategia, si no le ponemos exploración, si no le ponemos investigación, si no le ponemos inversión, si no le ponemos trabajo. Entonces, esa creencia ha dominado, y adelanto aquí una tesis, ha dominado la matriz de opinión venezolana para decir que hemos siempre vivido de una renta, una cosa que está ahí en el suelo, que casi sale sola y nos ha generado una vida fácil a los venezolanos. Cuestión que quiero refutar y que en el libro está muy fuertemente refutado, detalladamente, pues está documentado en un apéndice donde yo discuto la vigencia de la tesis de la renta porque, por lo que vengo diciendo, el petróleo exigía inversiones, y exigía trabajo, y exigía gerencia y estrategia y todo aquello. ¿Cómo puede decir que solamente, que lo único que el país recibió fue renta? De lo cual deriva entonces la palabra rentismo. Entonces, las implicaciones institucionales, políticas, sociológicas que esto tiene son tremendas. Vivimos, hay libros inclusive detallados sobre el tema del rentismo, y entonces ahora nos convertimos en una nación rentista. No, Venezuela vivió como los Estados Unidos, como México, como cualquier otro país, de la explotación de un recurso natural, tanto como que se hubiera explotado y desarrollado la industria automovilística o la agricultura o cualquier otra. El petróleo es tan igual actividad económica como cualquier otra. Y eso es bien importante tenerlo en mente, es lo que yo discuto, porque no es verdad que el petróleo fue solamente renta para Venezuela. Repito, pues porque eso genera toda una estructura de pensamiento, el facilismo, el rentismo. Bueno, y entonces llegamos a decir posteriormente, muchos dirigentes políticos, que había que romper con el rentismo para resolver los problemas venezolanos, cosa que no creo que sea cierta. La otra cosa que marca la historia petrolera es que, claro, llegan las grandes compañías. Las compañías se formatean, para decirlo, en los inicios por lo menos, se formatean de tal manera que apareció la famosa frase que era un enclave externo. Un enclave externo que tiene el componente nacionalista, que un poco vincula las tesis de Adriana y las tesis de Ullard con las tesis ya de la izquierda, en el libro encabezo con Salvador de la Plaza, donde se veían ya las compañías como una invasión a Venezuela, como una invasión imperialista, como una invasión con todas las implicaciones políticas y geopolíticas que ello tenía. Y bueno, en efecto, así fue porque las compañías al comienzo, como ustedes saben mejor que yo, comenzaron con el campo petrolero, muy separado de la vida local, de las comunidades, de las empresas locales, y en efecto así fue. Pero el tema es que esa idea del enclave externo se extiende en el tiempo, y siempre los venezolanos, esto lo dice mucho Diego González en sus escritos, y siempre los venezolanos tuvimos una visión extraña. El petróleo era una cosa que estaba por allá, y nosotros estábamos por acá. Y como dice Diego, la manera en que nosotros nos conectamos con el petróleo es en una gasolinera. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en efecto el petróleo, después de ser esa clase de enclave externo, se convirtió de alguna manera en un enclave interno. Y todos ustedes, los que trabajaron en industria, saben que había como una separación entre Venezuela, el mundo Venezuela, y PDVSA. Bueno, PDVSA era, y así se llamó en un momento dado, aunque mucha gente no le gusta la expresión, era una caja negra, pues ahí nadie sabía lo que estaba pasando. Y eso tiene mucho que ver con la formación del Estado venezolano. Es decir,
el petróleo enriquece al Estado venezolano y enriquece a quienes gobiernan en el Estado venezolano. Entonces, esa figura que en el libro se destaca bastante del estatismo venezolano y su desprendimiento después político, el presidencialismo, el cómo el presidente de la República de Venezuela o de Venezuela es el principal accionista de PDVSA, es el que nombra la junta directiva, es el que, bueno, ustedes más que nadie saben que esta implicación, la implicación que tiene. El libro entonces lo divido en dos grandes versiones. Las ideas que privaron en la opinión pública venezolana, renta, nacionalismo, soberanía, y una cosa importantísima, cuando se habla de renta, desde el origen hay que capturar la renta. Está la tesis de que eso no se genera en el suelo, sino que se genera en el mercado mundial. Hay un trabajo extenso de Adlújar Batista sobre esto, donde se defiende mucho que esa renta se genera, como si estuviéramos hablando del mundo de David Ricardo de los 1800, esa renta se genera en el mercado internacional y hay que capturarla. Entonces, imagínense el mecanismo político, mental, institucional, hay que capturarla, lo cual no es malo, por supuesto, había que captar la mayor proporción de la renta, pero no de la renta entendida de esa manera, sino de las ganancias que las compañías internacionales tenían, que por cierto eran cuantiosas. Tiene lógica la política tributaria de buscar las ganancias, pero lo que no tiene lógica es haber dicho que todo eso es renta, porque de ahí deriva la sociología del rentismo y todo aquello. Nosotros podríamos haber dicho, hay unas ganancias, desde luego hay renta también, el propietario de la tierra, Venezuela, no hay ninguna duda, tiene derecho a una regalía como la tiene el que es dueño de un galpón que se lo está dando en arrendamiento a cualquier empresa y también recibe una regalía, una renta, un royalty. Eso es perfectamente posible. Lo que no es viable, lo que no es aceptable es haber dicho que todo fue renta. Y eso, repito, crea una corriente de opinión que hoy domina. Usted oye al presidente de la Venezuela de ayer y de hoy diciendo que hay que romper con el rentismo, y etcétera, etcétera. Y se trata de otra cosa. Entonces, esa idea de capturar la renta genera toda una política muy continua de la política de defensa de los precios. Nos centramos en defender precios, en defender la presencia de la OPEP y por consecuencia en generar una renta que hizo muy rico al Estado venezolano, pero no rico a los venezolanos. Hizo rico al Estado, lo cual le permite al Estado una cosa muy importante, que es independizarse de los venezolanos. Además, lo extraño que ya era la industria desde antes y luego, bueno, los venezolanos no teníamos nada que ver con eso, no pagábamos impuestos, no nos cobraban impuestos, no sentíamos la presión tributaria, pero él se estaba haciendo rico y más rico el Estado venezolano, con lo cual pudo hacer con Venezuela el Estado, y aquí la connotación política, los partidos políticos, para bien o para mal, con muy buenas intenciones. Yo no quiero decir que se hizo mal o se hizo bien en total. Las intenciones eran buenas. Bueno, usted lee los trabajos en Acción Democrática, los gobiernos de Pérez, de Caldera, de León y de Betancur mismo. Todo eso el petróleo había que sembrarlo. El libro Betancur es impresionante cómo alaba la frase de Uslar diciendo hay que sembrar el petróleo y hay que sembrarlo. Ese conflicto político se ha mantenido y nunca nos volvimos a poner de acuerdo, y tengo dudas de que nos podamos volver a poner de acuerdo. Entonces, fíjense ustedes que ahí está un tema de ideología, ahí está un tema soberanía, nacionalismo, antiimperialismo, más moderado posiblemente, quizás no en los inicios, cuando Betancur por allá por el año 28 se parecía muchísimo a la idea de Salvador de la Plaza, hablaba de esas cosas, pero después se asienta la idea, aparece Acción Democrática. Bueno, Acción Democrática es un partido también nacionalista, sin duda, pero es un nacionalismo más moderado. Después aparece Chávez en escena, entonces donde ya el nacionalismo es antiimperialista, bueno, se asocia al marxismo internacional, viene todo aquello. ¿Y qué es lo que quiero transmitir aquí en este momento? Porque ya me van quedando pocos minutos. Lo que hicimos fue manejar a Venezuela con un pensamiento socialista, socialistón, las ideas de mercado, las ideas de libre mercado, todo eso no prosperó. Nunca hubo capitalismo de verdad en Venezuela, nunca.
Lo que hubo fue un sector privado que contrataba con el gobierno, que dependía del gobierno, que le ponían aranceles, que le quitaban aranceles, como ahora, que le quitan aranceles, le ponen aranceles, le bajaban la moneda, le subían la moneda, y era absolutamente dependiente de lo que hiciera el gobierno. Nunca el sector privado tuvo autonomía, porque el mismo sector privado, en muchos momentos, a pesar de lo que decía, bla, 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 creo que nunca creyó en las ideas de mercado. Yo he revisado y he trabajado documentos de Fede Cámara muchísimo, en muchas declaraciones sobre la libre empresa, pero precisamente el ejemplo bueno de esto está cuando se intenta la reforma del año 90, del año 89, donde básicamente lo que se dice es, bueno, la famosa caída de las barreras comerciales, todo aquel tema de las licencias de importación, la lucha que dio Moisés, Ricardo y Miguelito para que los empresarios entendieran que no podían continuar con el proteccionismo. Bueno, los primeros enemigos, yo eso lo viví porque a vaya muchas charlas de eso fui. Bueno, los primeros enemigos de aquellos fueron los empresarios venezolanos. Pero, Dios mío, ¿cómo nos van a quitar la arancel, la licencia de importación y todo aquello? Se quitó, se fue y no pasó nada. Bueno, después, por supuesto, vino una crisis tremenda, pero vuelvo a insistir en que fue el conflicto político y no el consenso y la tregua política lo que no permitió que Venezuela pudiera salir adelante. Y eso porque ese conflicto político está ligado a las luchas internas, a veces grandes, a veces pequeñas, entre Acción Democrática, COPEI, tal, cuando, bueno, Venezuela pierde la brújula, para decirlo de una manera, pierde la brújula del consenso, pierde la brújula. Déjenme revisar aquí a ver si se me olvida algo, porque me quedan 5 minutos y no quiero dejar de decir alguna cosa. Bueno, si ustedes van agregando aquí cosas, se van a encontrar que la tesis de la captura de la renta le convenía muchísimo al Estado, pero le convenía muchísimo a los partidos políticos, porque los partidos políticos, repito, con muy buenas intenciones, yo no estoy diciendo que eso se hizo, aquí no hay un tema de corrupción, aquí no estoy hablando de que eso se hizo para robar al país, nada. Inclusive soy de la opinión de que el tema de corrupción, que alguien me preguntó el día de la charla, si yo no hablaba de eso, es un problema menor comparado con la forma en que se manejó el país. Y les voy a decir, para casi ir cerrando, cómo llega los últimos años, qué pasa en la democracia venezolana y cómo es que Chávez puede acceder al poder. Número 1, por más planes de la nación que hicimos, el primero, el segundo, el cuarto, el quinto plan, ¿cómo es que todo ese dinero no fue a parar a las manos, como digo en el libro, a las manos de Juan Bimba? El libro termina con una frase: Juan Bimba nunca fue reivindicado. En verdad, todo el petróleo que llegó a Venezuela no sirvió para que ese hombre común, el hombre del pueblo, esos 16 millones de personas que viven en barrios hoy todavía, que son los pobres de Venezuela, que si ustedes, yo siempre lo digo de esta manera, a mí las estadísticas no lo sé si son buenas o malas, pero yo lo que sé es que yo agarro la autopista de Caracas para La Guaira, Caracas, y todos esos cerros siguen iguales, inclusive hay datos de que esos cerros crecieron, la gente que vive en esos cerros, no los cerros, la gente que vive en esos cerros creció aún en la época de Chávez. ¿Qué es lo que sucede? Esa idea de soberanía, esa idea de moderada, repito, del mundo de Acción Democrática y inclusive de COPEI, bueno, fueron repetidas por Chávez, multiplicadas. Chávez hace un diagnóstico completamente errado y escribo yo un libro que va contra eso, donde él dice que es el capitalismo venezolano el culpable de la crisis, y yo pregunté en ese momento cuál capitalismo. Aquí el culpable de la crisis es un gobiernos, repito, después del Viernes Negro, que no logran un plan de largo aliento, que lo que hacen es crear políticas de corto plazo, que se llamaba, bueno, resolver el déficit fiscal. ¿Cómo? Bueno, si el petróleo bajaba de $100 a 40, bueno, se devaluaba la moneda, se le daba más dinero al fisco, el fisco gastaba, generaba inflación y deprimía el salario y deprimía todo. Entonces, ¿cómo se compensó eso? Para ir de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, Chávez lo compensa con las famosas misiones. Entonces devalúa la moneda, pero tiene la misión 1, misión 2, misión 3, misión 4. Semejante a los programas sociales que inventó la democracia, el comedor popular, bueno, qué sé yo no recuerdo en este momento todos los que hubo, pero los hubo. Ninguno de esos programas pudo compensar la batida contra el salario, contra el ingreso de los venezolanos que generó la pérdida de valor de la moneda, la inflación y sucesivas recesiones. Eso vinculado a un conflicto político que no permitió que nos pusiéramos de acuerdo.
Chávez entiende mal el problema, mucha ignorancia, por supuesto, en eso porque no había estudiado el asunto. Yo conozco los documentos originales del MBR que hablan de, bueno, de un capitalismo que estaba causando tremendos daños en Venezuela, cosa que no es así. Entonces, el que causó, y ahí lo digo en el libro, el que causó severos daños es el Estado, que se convirtió en un depredador del salario, del ingreso, de la vida de los venezolanos, que hoy no le puede dar lugar a los venezolanos, no le puede dar agua a los venezolanos, etcétera. A todo esto se suma, y esto es bien importante para que vean que no me centro en el problema económico, la decadencia y la declinación de la democracia venezolana. Después de esos años, después, sobre todo el Viernes Negro, los dos partidos políticos principales se quitan de Venezuela, vamos a decirlo de esta manera, y se centran en... Bueno, viene la lucha ya conocida de Caldera, Eduardo Fernández, los Pérez, Alfaro, todas esas historias que todos ustedes conocen, porque lo que quiero decir es que no es verdad que hay solamente un problema económico, hay un problema político fundamental que hace que esa democracia, después del gobierno de Ramón Velázquez y ya el último gobierno de Caldera, donde los índices de pobreza eran pavorosos, Venezuela, bueno, ustedes recuerdan la crisis bancaria, todo lo que sucedió entre los 94, 95, 96, el país embarañado completamente, y bueno, ¿cuántos fueron a votar por Caldera? El 21, el 19% de los venezolanos. O sea, el venezolano le perdió la confianza a sus partidos políticos, amigos míos, y metámonos eso en la cabeza, porque ahí aparece el outsider. El outsider no aparece extrañamente, ni viene del cielo, ni nada por el estilo, aparece porque la Venezuela económica, política, social, institucional, había ido decayendo, para decirlo de una manera. Entonces, bueno, esa para mí es la explicación de lo que no llegó, bueno, casi me paso unos minuticos, si me lo perdonan. Y entonces el libro termina con una propuesta. Un amigo mío leyendo el libro me dice, bueno, Maxine, si das ese diagnóstico va a ser muy doloroso, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ahí se nos ocurre, pues, y a mí se me ocurre la idea de ponerle el otro título, Una Nueva Venezuela. ¿Qué hay que hacer? Todo lo contrario. Muy sencillo, todo lo contrario. Menos estatismo, más libre mercado, más sociedad civil, crear una economía capaz de darle prosperidad sostenible a los venezolanos. Entonces, el problema número uno, y esto insisto mucho en lo que está defiendo en ese libro y en otros libros, en otros que he escrito, el problema principal es cómo superamos el problema de la pobreza en Venezuela, que es el caldo de cultivo para los caudillitos y los caudillotes y los sargenticos y los sargentotes que quieren gobernar a Venezuela, a fuerza, por supuesto, de grandes promesas. Cierro el capítulo con la destrucción de Venezuela. Chávez se inunda Venezuela en dólares porque el precio del petróleo lo favorece, llena Venezuela de dinero, no pone una locha en inversión, no pone una locha en la industria petrolera. La industria petrolera comienza a venirse abajo, esto no comienza con Maduro, comienza a venirse abajo con Chávez, porque el señor decidió que había que repartir ese dinero. Hay una frase muy famosa de Chávez, el famoso millardito, cuando escribe y modifica la ley del Banco Central, y le dice al presidente del Banco Central, que en ese momento era amigo de él, que le dieran su millardito. Imagínense ustedes tamaña barbaridad, porque es la única manera. Ese tema de las vacas flacas y las vacas gordas, que todo país petrolero sabe que tiene que guardar en un fondo de estabilización dinero para los momentos malos, eso al señor se le olvidó, no es nada. Los 9.000 millones de dólares que habíamos acumulado allí, perdonen la expresión, pero bueno, le dije que la charla era coloquial, los raspó en pocos minutos. Entonces, ¿dónde está el centro del problema? Hicimos de una ideología la base de Venezuela, y esa es la ideología con la que hay que romper. Yo no digo que el socialismo sea malo completamente, hay países que lo han hecho mejor, lo han hecho peor, pero el caso venezolano dominó tanto en la opinión pública, fue tan adverso al capital, ahí digo yo en un momento del libro que los políticos venezolanos fueron adversos al capitalismo criollo, pero no al capitalismo internacional. Bueno, la presencia en Venezuela en la época de Betancourt, de Rockefeller, por ejemplo, que bueno, vino con muy buenas intenciones a crear en Venezuela oportunidades, etcétera, etcétera, pero el capital venezolano no. ¿Por qué? Bueno, regresemos a Gómez y al petróleo, porque el capital venezolano fuerte
era el enemigo, ese capital venezolano trabajando horizontalmente, creando empresas, había creado una sociedad civil mucho más poderosa que no hubiera dejado que se hubiera manejado, que el país se manejase como se manejó. Estas son las ideas centrales del libro, creo que no me falta ninguna. A ver, y bueno, sí, esa es la conclusión. Si queremos construir en Venezuela algo, tenemos que hacer dos cosas. Una, no entender el problema de manera económica solamente, no es un problema de precios, no es un problema de inflación solamente, un problema recesivo, es un problema que va a todos los frentes. Hay un problema de orden institucional, de orden político, por supuesto de orden social, de orden económico también, que hay que poner en un ensamble. Y un poco allí, en otro momento, quizás podamos tener oportunidad. Esa es la idea, cómo volvemos a ensamblar a Venezuela, cómo volvemos a integrar eso que se desprendió, que bueno, tiene cifras dramáticas en toda la gente que se nos ha ido, en la pobreza de la gente, en la quiebra de las instituciones, en no tener un Tribunal Supremo de Justicia que uno sienta que está haciendo la ley como es, un Consejo Electoral que tampoco está haciendo las cosas como son. Bueno, todo eso es desintegración, todo eso es desinstitucionalización. Bueno, en fin, espero, amigos, que estos datos que les he enviado sean buenos para ustedes. Ojalá que yo haya tenido la capacidad tecnológica para poder haber hablado aquí, que puedan haberme escuchado. Y bueno, muchas gracias. Le envío esta charla a Eduardo y bueno, y quedamos abiertos para entonces volver al ciclo de preguntas. Muchísimas gracias a Eduardo, muchísimas gracias a todos, a Carlos Sánchez y sobre todo en América. Entre las causas de la aparición del rentismo aparece claramente una educación muy deficiente colectivamente hablando y en el sentido de que no hay preparación para hacer las proyecciones de las consecuencias sobre cualquier acción que uno emprende o deba o deje de emprender. Eso es una interrogación. No se miden nunca las consecuencias. Lo observamos en el accionar de la mayor parte de nuestro gentilicio, a todo nivel, no solamente los gobiernos. ¿No será esa una de las causas importantes del mantenimiento de la pobreza o el no poder escapar de ella? Adelante, Maxín. Oye, buenos días a todos, caramba. Una pequeña excusa por la demora. Yo estaba en horario anterior. Estaba trabajando con que la hora de Caracas eran las 12, pero bueno, logré llegar casi en 10 minutos, que eso es lo bueno de Caracas. Cuando no hay tráfico, perfecto. Y bueno, gracias a todos por tener la paciencia de escuchar de nuevo la charla y de nuevo meterse en el conversatorio. Mira, sobre esa pregunta, yo no soy el experto cultural. La verdad que yo confieso de lo que sé, digo mucho, de lo que no sé, lo digo mucho. Sí hay una conexión, obviamente, entre toda esa cultura supuestamente rentista que se formó en Venezuela, pero yo no estoy muy seguro de que yo pueda dar una respuesta apropiada. Además, me sorprende un poco la pregunta, déjenme revisar un poco de nuevo el contenido y capaz que logro dar una cosa más apropiada, ¿ok? De todas formas, lo que quiero es repetir las gracias por tener la paciencia de haberme esperado y bueno, abierto a otra de las preguntas. Ajá. La segunda pregunta es, ¿no debería hablarse de un tema social y cultural detrás de toda la crisis? ¿Quién es más rentista y populista? ¿Los gobiernos, los partidos o la sociedad? Oye, todos, mira, todos, de verdad que creo que lo que logro decir en el libro y ahora acá en la charla que ustedes escucharon es que el rentismo permeó, bueno, les voy a decir lo siguiente, me permeó a mí. Yo he leído mis trabajos anteriores y yo hablo de rentismo de la manera más ingenua y lo repito y repito que hay que resolver el rentismo y que hay que acabar con él y todo este cuento. Y bueno, en un momento dado, menos mal me di cuenta, hice crítica de ese pensamiento y es que nos permeó a todos, a gobiernos, a sociedad, bueno, y sobre todo, queridos amigos, creo que donde está el asunto principal es que permeó a la intelectualidad venezolana. Todos los que escribían, escribimos y no escribimos, y políticos, bueno, lo que digo en el texto, pues el tema de cómo Uslar, Pérez Alfonso, y después, muchos años después,
estos señores que están gobernando Venezuela, bueno, te hablan. Maduro acaba de decir 2 o 3 semanas antes, hace un mes, que hay que acabar con el rentismo de Venezuela, que la solución de Venezuela, y fíjense para que vean hasta dónde llega la cosa. Maduro lo acaba de decir, cosa que de alguna manera me volvió a encender a mí las alarmas, pero además hay un proyecto de trabajo de Fedecámaras que van a presentar ahora en julio, que se llama un nuevo modelo de desarrollo, y escuché una presentación del presidente de Fedecámaras donde dice que la solución es romper con el rentismo. Dios santo. Entonces, un poco la contribución mía es repensemos esa idea, porque sí, la respuesta es, nos penetró culturalmente gobiernos, partidos políticos y la sociedad en general, siendo que no era plenamente verdad. Esa es mi respuesta sobre este tema. No sé si respondo apropiadamente. Ok. Hay otra pregunta, Maxine, que dice, excelente su análisis sobre el origen de los problemas de Venezuela. Quiero saber su opinión sobre en qué forma el decreto de Bolívar, asignándole al gobierno o Estado la riqueza del subsuelo, copiando un decreto real de España. Pienso que mientras no se cambie, será imposible lograr un verdadero desarrollo en base a la empresa privada. Completamente de acuerdo. Mira, el daño, porque es la palabra que tengo que utilizar ahora que estamos en este coloquio, el daño que hizo Bolívar y que ha hecho el decreto de Bolívar en general toda esta Venezuela estatista no tiene nombre. Y lo peor de todo es que a pesar de todo lo que se habla de la genialidad de Bolívar y toda esta cosa, quizás el hecho de que la familia Bolívar eran dueños de unas minas por allá por Aroa, por no sé qué parte de Venezuela, hizo que fíjense lo importante, y esto es una cosa que tenemos que tener siempre presente, tomara mecánicamente la misma regla del juego de España, la regla del juego que España tenía sobre las minas y sobre la propiedad de las minas. Es impresionante ver cómo se trasladó sin crítica alguna, sin transición, cómo se trasladó la reglamentación española a la República de Venezuela. Y entonces ahí aparece otra vez este tema que siempre estará presente, que es lo que es la República. La República somos todos, somos los venezolanos, es la nación. Entonces, República no es el Estado nada más. Por supuesto, cuando entramos a la era moderna, se interpreta el decreto de Bolívar, diría yo, a favor intencionalmente, y se coloca el nombre de República en el puro nombre del Estado, y quedamos fuera todos los venezolanos. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay que dar una batalla hay que dar una batalla para que ese decreto sea puesto al lado. Pero la mejor manera de atacarlo es decir que Bolívar se copió de España, cosa que no es muy muy políticamente correcto, pero miren, se lo copió. Yo lo he analizado, el decreto, la capitanía, todo, y es asombroso que así fuera. Entonces, una lucha que hay que dar es, y aquí muchos amigos petroleros han trabajado ese tema, una lucha que hay que dar es que el decreto de Bolívar se ponga en su lugar y ya Venezuela se olvide de esos anaqueles políticos, y perdón por la expresión. Te preguntan, ¿no es acaso que el caudillismo que siempre ha regido el poder en Venezuela en todas sus variantes ha sido la variable principal para que la sociedad no se desarrollara, para que en la sociedad no se desarrollara la iniciativa privada y su consecuente independencia económica de los gobiernos de turno? Una cosa que vuelvo al texto mío. ¿Qué es lo que es el caudillismo? El caudillismo es una lectura, una cara de la moneda, pero la otra cara de la moneda son los pueblos que admiten caudillos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Venezuela, vamos a decirlo así, siempre buscó la figura de aquella expresión que mucha gente no le gusta, del gendarme necesario famosa de Laureano Valledilla Lanz, quien la defiende con mucha fuerza en su libro Cesarismo Democrático? ¿Qué es lo que sucede? Que el caldo de cultivo del caudillismo es un Estado que reparte, que subsidia, que regala, porque detrás de eso está otra vez la concepción de la renta. Si hay una renta que yo no genero porque yo no trabajo, supuestamente que es así, y entonces la apropia a alguien,
bueno, yo tengo derecho a que se me reparta. ¿Y quién es el que tiene la voz del reparto? ¿Quién es el que promete, yo te voy a dar? Bueno, amigo, no muy lejos están las palabras bueno, de Maduro, para decirlo correctamente, donde, por ejemplo, yo lo citaba en un reciente artículo. Fíjense esta figura del caudillismo perfecta. Atacando los problemas de la Universidad Central, declara que la Universidad Central está destruida. Bueno, todos sabemos que la destrucción de la Universidad Central es causa del gobierno. Pero entonces decide personalmente, yo voy a dar, fíjense la expresión, yo voy a darle a la Universidad Central 48 millones de dólares para que se recupere la destrucción que han hecho con el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí está la figura muy clara, la figura del que da, que se personifica en él, no como gobierno. Bueno, así hablaba Chávez, así habló Maduro, y no sé si para atrás algunos otros hablaron así. Entonces, el tema del caudillismo, mis queridos amigos, es pobreza. El tema del caudillismo es que hay mucha gente que está dependiendo de que le den la misión, de que le den el club, de que le den el comedor popular antes, y esa es la figura central. En la medida, y aquí voy a una tesis central de este libro y de otro que estoy promoviendo para que ustedes lo escuchen, el problema central es que Venezuela como sociedad tiene que resolver el problema de la pobreza. Mientras 17, 20 millones de personas estén en los barrios sufriendo lo que están sufriendo, no tienen agua, no tienen gas, no, qué sé yo qué cosas, mientras eso esté allí, siempre habrá un tipo que va a venir a darle, a hacerle promesas. Caudillo, sargento, civil, inclusive puede ser, porque esa figura no está en la persona, está en quienes están recibiendo, quienes están admitiendo y exigiendo ese mensaje. De manera que el problema, le doy la vuelta a la pregunta de esta manera, el problema del caudillismo no está en el caudillo, el problema está en ausencia de sociedad civil, en demasiada pobreza, etcétera, etcétera. Por ahí andan los tiros, a mi juicio. Preguntan, ¿cómo cambiar el modelo rentista donde el Estado es el todopoderoso cuando los políticos no tienen intención alguna? Wow. Esa sí es la pregunta de las 85.008, no es de 64.000. Bueno, mira, es verdaderamente difícil responder eso porque yo he tratado, y no tienen idea de las desilusiones y decepciones que me he llevado en la vida, yo he tratado de convencer políticos, y les voy a poner un ejemplo. Yo, cuando se intentó la reforma económica de Miguel y Ricardo y todos ellos, bueno, me fui a hablar voy a poner primero la otra persona que fue conmigo, Emeterio y yo, nos fuimos a hablar con el secretario general de Acción Democrática a explicarle las bondades que tenía esta transformación para Venezuela. Dos cosas sucedieron allí. Primero, lo que hizo fue atender el teléfono y la entrevista duró como 5 minutos. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Convencer al mundo político. Bueno, tengo otro ejemplo mucho más reciente de un político muy joven, a quien también, por supuesto, fuimos a convencerlo de que estas cosas no llevaban a ninguna parte. El vivir del ingreso petrolero solamente no era la solución. Bueno, y tampoco. Hay una, quizás la respuesta anda por este camino, hay una aversión al capitalismo, hay la creencia muy vieja, desde Betancourt y León y para atrás, qué sé yo, los pleitos de Santos Michelena con Gumercindo Torres y Vicente Laguna. Bueno, y tiene usted un ejemplo. Esta idea de que el Estado tiene que ser el que se apropie de las cosas, solamente se resuelve, y creo que por aquí sí como que apunto a una salida, que es la que pongo en el libro, solo si fortalecemos la sociedad civil. ¿Qué es fortalecer la sociedad civil? Bueno, primero la sociedad civil tiene que tomar conciencia de su propio poder. No lo tiene. ¿Cómo se toma conciencia del poder? Articulándose. Aquí, en el libro y en otras cosas que hemos escrito, hemos estado buscando la manera de que, fíjense la idea, si los empresarios empiezan a hablar de los médicos, si los médicos empiezan a hablar de los empresarios, si las enfermeras empiezan a hablar de los abogados, si los abogados empiezan a hablar de los empresarios, y así, que no lo hacen,
porque los empresarios hablan de fe de cámara, de sus negocios. Los médicos hablan de las clínicas hablan solo de las clínicas. En la medida que se pueda crear una articulación de esa sociedad civil organizada, representativa, colegios de abogados, etcétera, por ese camino pienso yo que podemos generar una fuerza lo suficiente para que los partidos políticos entren en conciencia. Por ahí apuntaría yo una salida, pero repito, esa pregunta es de las 85.000 lochas, porque es muy difícil convencer a una sociedad que ya viene pensando inercialmente de la manera que he venido pensando, incluyéndome yo, que también pensé de esa manera. Ok, ¿cuántos países del mundo son diferentes a Venezuela en cuanto a la propiedad de las minas? Bueno, no tengo una estadística de esa situación. Sé que en los Estados Unidos hay propiedad privada, sobre todo en la materia petrolera. Lo que pasa es que ahí hay una sutil diferencia. Por ejemplo, el caso de Noruega y Suecia, y sobre todo Noruega, con el caso de Noruega, la compañía petrolera es una compañía estatal. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿y entonces cómo hicieron? Pero es que allí, fíjense la diferencia, culturalmente, otra vez, ahí nunca se habló ni de renta, ni de soberanía, ni toda esta berenjena que yo destaco mucho en el libro. Si uno analiza Statoil, que es una empresa estatal, ¿cómo se maneja? ¿Quién tiene control sobre Statoil? ¿Cómo tomaron conciencia de que ese recurso tenía que servir para generaciones futuras con el famoso fondo noruego, que ya no sé ni cuántos miles de millones de dólares tiene? Entonces, no es solamente un problema, fíjense qué interesante esto que pongo para la conversación, no es solamente que el Estado sea dueño de las minas o no sea, sino aquí tenemos un ejemplo de cómo es así. Bueno, en el caso de los países árabes, todos, Aramco es dueña de la Arabia Saudita, del gobierno de Arabia Saudita. En Irán la propiedad es igual. Pero ahí tenemos entonces casos exitosos, el caso de Nigeria, por ejemplo. El caso de Nigeria es absolutamente desastroso. El caso de Arabia Saudita no parece serlo. Fíjense de nuevo, otra vez, como problema de conciencia de la sociedad civil. En Arabia Saudita intentaron, al menos, yo sé que no resultó completamente bien, también en Kuwait, intentaron transformar el modelo, para decirlo de una manera, y Arabia Saudita se lanzó con aquel gran plan de 40 años, un plan estratégico de 40 años, tuvo fallas, pero hay la conciencia de eso. Entonces, el asunto está no en la propiedad solamente, sino que además, otra vez, la sociedad civil, vuelvo a ello, sociedad civil organizada, tiene que tomar conciencia de su rol, de su propiedad, de su papel en la sociedad. Y en la medida que así es, entonces, bueno, puede seguir. Yo inclusive lo he dicho en un momento, inclusive yo esto causó crítica. Yo inclusive dije en un momento, bueno, señores, a mí qué me importa, no importa que el petróleo, que el gobierno, perdón, no el gobierno, el Estado venezolano siga siendo dueño. Ok, magnífico. Pero vamos a meterle un cariñito a la forma en que se constituye la Asamblea de Accionistas, vamos a meterle un cariñito a la forma en que se constituye la Junta Directiva y, por supuesto, en cómo se constituye la propiedad del capital. Entonces, usted podría dejar allí las cosas si hacemos una transformación, digamos, secundaria. Quiero decir, no donde está y donde no está sea suficiente para resolverlo. Es decir, desestatizamos, privatizamos la industria y resuelto. No estoy muy seguro de que esa sea una solución completa. Me perdonan si las respuestas no son satisfactorias, admito que me vuelvan a repreguntar, no hay ningún problema. Ok, te dicen, con la autoridad moral y conocimiento que usted tiene, ¿no sería usted quien pudiera educar a distintos niveles de la sociedad para que se convenzan de la necesidad de eliminar los conceptos del decreto de Bolívar y sustituirlo, como en Estados Unidos, por el soberano impuesto sobre la renta al que nadie, ni Al Capone, ni las empresas petroleras escapan?
Excelente, bueno, yo sí, yo estoy dispuesto a esa pelea. Mire, yo no tengo ninguna reserva moral ni intelectual en poner a Bolívar en su lugar. La verdad que creo que también es oportuno, porque eso también ha hecho mucho daño, la figura de Bolívar que hemos creado. Bueno, hay tanto trabajo. Todos ustedes, si no lo han leído, los recomiendo, excelentes de Elías Pino, sí, el Bolívar Divino, creo que se llama el libro, excelente. Sí, hay que bajar esa figura. Caramba, otra vez, es que hay que crear sociedad. El tema es cómo creamos sociedad. Si uno, lo ponemos, fíjense, a ver si genero esta figura. Siempre hemos dicho que el Estado es poderoso, que es rico, que es dueño del petróleo. Es cierto, pero es que del otro lado está una sociedad absolutamente pigmea, una sociedad subdesarrollada. Entonces, si transformamos el diagnóstico en que no es el problema del Estado que sea rico o poderoso, sino que hay una sociedad pigmea y trabajo en que esa sociedad tome conciencia, se desarrolle, etcétera, etcétera, capaz que logramos modificar un poco las cosas. Yo ando por ahí, por eso. Entonces sí, si hay que hablar mal del decreto de Bolívar, bueno, ahí está escrito. Y si me toca decirlo y repetirlo, lo haré con... Bueno, claro que sí. Sí. Te dicen, ¿no cree usted que la causa del rentismo no se debe asociar a la propiedad de las riquezas por parte del Estado y que es más una cuestión de cultura? En Noruega, ya tú lo habías dicho, el Estado es dueño de las riquezas producidas por el petróleo, pero la gente sigue pagando sus impuestos para sostener los gastos normales. En Venezuela, CAP buscó hacer lo mismo con el FIB, pero el experimento fracasó. A ver, es que son varias cosas allí. Una cosa es el Fondo de Inversión de Venezuela, que no tiene que ver, no tiene que ver con impuestos ni nada por el estilo. Y otra cosa es el tema impositivo. A ver, es que el problema es, que yo sepa, y más o menos he medio leído sobre Noruega y también sobre los países, los árabes, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita. Y ahí no aparece la palabra renta como apareció en la historia venezolana. Que yo lo sepa. Claro, hay maneras de verla, porque por supuesto la OPEP es un defensor de renta, es un defensor de precios, no lo dudo, pero no me inclinaría a pensar que el camino anda por allí. A ver, creo que el problema es que nosotros creamos una cultura ideológicamente constituida, defendida intelectualmente, bueno, por quienes montaron esa tesis en Venezuela, y comprada ingenuamente, diría yo, desde el comienzo de la renta, perdón, desde el comienzo de la industria petrolera en Venezuela. Porque, ¿qué pasa? Cuando Uslar habla de sembrar el petróleo, Pérez Alfonso, oye, lo declara que es excremento del diablo, que es una cosa fea, desagradable, sucia, como quieran ponerlo. Yo no he leído, novelas árabes ni he leído novelas noruegas para saber si es así, pero tengo la impresión de que nosotros fuimos especialistas y especiales en construir esa cultura de renta. Si no la hubiéramos construido, bueno, estaríamos hablando de una industria, como defiendo en el libro, una industria normal y corriente, una industria que produce negocios, que es un negocio como cualquier otro. Esa es una cosa que hay que repetirla, y ustedes que están en este mundo, repetirla. Señores, el petróleo es exactamente igual que sacar papas de la tierra. Van a decir, ¿cómo que es exactamente igual? Claro, o lo mismo que producir un automóvil. Exactamente lo mismo. Es la misma actividad económica, venderlo, buscarlo, negociarlo, todo lo que ustedes le quieran poner. Si nosotros metemos esa idea en la cabeza de los venezolanos, señores, olvídense de que el petróleo es un extraño, olvídense que es un enclave, olvídense que es renta, trabajemos con esa idea. Bueno, y yo a veces confío, no a veces, no, sí, a veces confío en que a veces las ideas prosperan. Bueno, es una batalla que hay que dar, y que este libro sirva para que no solamente yo dé la batalla, los invito a que me acompañen en esto es lo que se llama un apostolado, una cosa de ese tipo.
Te preguntan, ¿cómo serían las frases o categorías que se deberían enarbolar para promover el cambio de mentalidad o cultura en Venezuela? Uno, el petróleo no es renta. Dos, hay que acabar con la pobreza. ¿Cómo? Solo si nosotros somos capaces de que el petróleo, a ver la idea, el petróleo no es que siembre, no es que lo pensemos al estilo de que siembre, sembrar el petróleo se integre a la vida de la sociedad venezolana, que sea parte de ella. Para eso, capital venezolano tiene que estar en industria, inclusive intelectualidad venezolana, como se intentó precisamente en el gobierno de Pérez, de que participen en la ingeniería, que participen en la ingeniería venezolana, etcétera, etcétera. Es decir, por ese camino, pienso yo, bueno, y volvemos al punto central, yo creo que hay que ir destruyendo la idea de renta y convencer al mundo venezolano, como ustedes han dicho muy bien, principalmente al mundo político. Miren, en estos días tuve la oportunidad de hacer una reunión con miembros de los 4 partidos políticos que están vivos en Venezuela: Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, no sé, otra gente por allí. Y les entregué un material y les hablé del tema y, bueno, la sorpresa de la gente: ¿cómo es eso que usted dice que no somos rentistas? Bueno, ya solamente generar ese impacto en la conciencia, en la mente de algunos políticos, y que comiencen a darse cuenta y a decirlo, bueno, ya sería es una de las tareas que creo que hay que abordar. Bueno, la siguiente pregunta es, para resolver efectivamente los problemas no será muy importante el lograr que en un país los emprendedores puedan emprender sin la interferencia asfixiante del Estado, que el Estado deje de hacer y se convierta en árbitro simplemente. Bueno, fíjense lo siguiente. Aquí me meto en camisa de 11 varas porque entro a una pregunta. ¿Por qué existe el Estado? ¿Quién lo inventó? Un señor por allá, creo que inglés, que se llama John Locke, que inventa la figura del árbitro. Hay una sociedad que necesita arbitraje, resolver sus problemas frente al mundo militar o al mundo empresarial. Y entonces aparece la figura del Estado. Hoy en día, si ustedes leen un poquito de material sobre esto, ese Estado está cuestionado. Ese Estado que es gobierno, ¿eh? Porque fíjense que aquí la transferencia de la figura del Estado, que es la parte institucional, se convierte en gobierno. Pero vean ustedes toda la crisis europea, vean ustedes la crisis de América Latina. El ejemplo excelente: ¿cómo es que el Estado gobierno chileno, que aparentemente era tan bueno, resultó en que este señor Boric gane las elecciones y hubiera el estallido social que hubo en Chile? Yo creo que eso llama a la reflexión. Ese Estado, ese gobierno, esos gobiernos, esos partidos políticos están en tela de juicio. Algo está pasando en la sociedad, que ese Estado no está dando la talla en resolver los problemas. Bueno, y si vamos al caso venezolano, peor todavía. El exagerado estatismo, el exagerado poder del Estado, del presidente de la República, sí. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a unas elecciones, nos gusta un candidato, vamos a suponer que tenga las mejores intenciones del mundo, votamos por él, y luego, pregunto, y luego, nada, el señor se va, Miraflores, el otro en Perú se va para el Palacio del Gobierno, el otro allá, pero vamos a centrarnos en Venezuela para no complicar la cosa. Le damos un cheque en blanco. Miren, señores, le dimos un cheque en blanco a Pérez. Carlos Andrés Pérez, sí, muy bien, demócrata, toda la defensa, que por cierto, bueno, no me voy a meter en este camino. Le dimos un cheque en blanco. ¿Y a quién no le dimos un cheque en blanco más que cheque en blanco? A Chávez. Siempre hemos hecho eso.
porque hay una, y aquí vamos voy al punto central, hay una deficiencia sistémica en la cual la sociedad civil delega su poder en partidos políticos, que no está mal, los partidos políticos son para ejercer el poder, magnífico. Yo no discuto la vigencia del partido político. Pero cuidado, pero no le puedo entregar el poder así nomás. Se necesita otra vez, y ustedes dirán que estoy fastidioso con este tema, otra vez, sociedad civil. Se necesita una sociedad civil. Por ejemplo, yo llegué al extremo, queridos amigos, de proponer que la Contraloría General de la República saliera del Estado, saliera de la figura del Estado y estuviera en manos de la sociedad civil. Porque, ¿cómo es que quien controla el gobierno está dentro del gobierno? Bueno, muy bien, hemos tenido excelentes contralores públicos, pero no todos lo fueron. Entonces, ¿cómo cambiar ese orden de poder? Está en cuestión el orden político, amigos míos, y no solamente en Venezuela, en el mundo, pero vamos a centrarnos en Venezuela. La respuesta mía anda siempre por allí. ¿Cómo fortalecemos la sociedad civil? ¿Cómo creamos esa conciencia? ¿Cómo le decimos otra vez a los empresarios, a los médicos, que bueno, en los últimos años quizás sea más fácil decirlo, cómo sufrieron nuestros médicos con el modelo bolivariano, con la introducción de la medicina cubana y todo este tipo de cosas? ¿Cómo sufrieron? Bueno, ¿cómo sufrieron los empresarios cuando les expropiaron? Ahí lo tienen. Ahí tienen. Venezuela no tiene capital productivo. Entonces, y eso no es sociedad civil. Pero entonces, fíjense que paradójico. Los empresarios entonces van a hablar con el gobierno a preguntarle lo que deben hacer, si les ponen aranceles, si no les ponen aranceles, si le bajan el tipo de cambio, etcétera, y no toman conciencia de que tienen que ser mucho más autónomos. Nosotros estamos proponiendo en otro texto, pero muy derivado de este, por ejemplo, una cosa que sería extraña en Venezuela. ¿Por qué los empresarios no se sientan con los sindicatos, que ahorita están muy mermados, lo reconozco, pero por qué no se sientan con los poquitos que quedan y elaboramos un plan productivo sin el gobierno, sin el Estado? Si nosotros no somos los que producimos, las empresas no son las que producen, y los que están en los sindicatos y los trabajadores no son los que trabajan. Entonces, ¿por qué tenemos que ir al gobierno? ¿Por qué tenemos que preguntarle al Estado? Bueno, y esta propuesta la puse en manos de empresarios, me dijeron, eso es muy difícil. Hay que preguntarle al gobierno. Bueno, sí, magnífico, pero vamos a preguntarle después. Vamos a preguntarle al gobierno después que tengamos un plan productivo, que le digamos, mire, nosotros vamos a producir arroz, vamos a producir maíz, vamos a producir automóviles, vamos a hacerlo así, y los salarios van a ser esto, y las remuneraciones van a ser aquellas. Aquí está este plan. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, tendrá que decir, bendito sea ese plan. O sea, autonomía de ese mundo, autonomía de ese mundo. Pero para eso, mis queridos amigos, hay que propiciar una idea que sí anda detrás de mi cabeza hace tiempo. ¿Cómo construimos otra vez un consenso político en Venezuela? ¿Cómo regresamos al pacto de punto fijo? No digo que hay que repetirlo, yo no digo que sea exactamente lo mismo, pero mientras haya conflicto político, mientras haya exclusión política en Venezuela, mientras no logremos entender que romper esa relación de conflicto pasa por una sociedad civil autónoma, estamos enfocando mal las cosas. Porque fíjense ustedes ahorita, ¿en qué consiste el diálogo político en Venezuela hoy? Bueno, si Maduro llama a Guaidó, si Guaidó llama a Maduro, si no lo llama, si Acción Democrática entra en el juego, si no entra, y toda esta historia. Y nosotros somos espectadores, vulgares espectadores. No hay manera de que se entienda que es sociedad civil organizada, y ahí estoy yo, si les digo, tratando de hacer un poquito bueno, sembrar una semillita, a ver si me hacen caso. Oye, perdón, me extendí muchísimo en esta pregunta. Perdón. Mira, pero la pregunta siguiente está conectada con esta, porque te están pidiendo que nos orientes al sector petrolero de cómo podríamos nosotros contribuir con ese desarrollo del país, de un país diferente. Cónchale, pero ustedes me ponen unas preguntas muy difíciles, amigos míos. Mira, yo no tengo una... Nos diste mucho tiempo para pensar.
Bueno, denme usted tiempo a mí para pensar esa. No tengo una completa, bueno, no he reflexionado sobre eso. Si uno hiciera una reflexión más profunda, quizás yo podría decirle, mire, yo creo que el camino es este. Lo único que sí sé, lo único que he visto en este trayecto es que, uno, el petróleo tiene que ser parte de Venezuela en el sentido distinto de lo que he llamado el enclave externo, la caja negra. Bueno, quizás por ahí andan los tiros. Esa visión de la caja negra, dejar de serla, exactamente. O sea, ¿cómo crear una conciencia que ustedes son parte de lo nuestro? Porque fíjense, esta idea que yo sé que no le va a gustar a mucho que la diga, pero la percepción que tiene el venezolano de ustedes, los petroleros, es que es un mundo aparte. Sí. Usted ve la figura de Luis Justi, la figura de mis amigos todos. Una caja negra, PDVSA, allí en la Avenida Libertador, bueno, difícil hasta entrar. Mira la cara que tiene Carlos Sánchez que está poniendo con lo que yo estoy diciendo. Es que de verdad, por ahí anda un camino medio cultural, cómo los petroleros van siendo más Venezuela. Esto es difícil que lo diga porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tal? ¿Cómo? No, Arnaldo me corrige. No, yo creo que sí, yo creo que ha habido una separación allí que hay que vencer, pero esa sería una separación psicológica, sociológica. Vamos un poquito más adentro. Yo he propuesto, y esto lo tomé de una conversación que una vez que tuve con Arnold, cuyo apellido nunca es muy difícil. Pokémon. Arnold me decía, pero después me decía que no era exactamente así, pero más o menos por ahí anda la idea de a ver, ¿por qué no pensamos la industria petrolera en términos más normales, modestos? Casi he dicho, pero yo sé que ustedes me van a regañar porque eso no es verdad, pero casi he dicho, olvidémonos de la faja. ¿Cómo es eso? Bueno, digo, la faja es donde hay petróleo en Venezuela. Sí, pero la faja es el gran proyecto petrolero. Los 30.000 millones de dólares, para lo cual vamos a repetir el esquemita de que entonces venga Chevron y venga la Exxon o Statoil o Total a desarrollarlo otra vez Venezuela, otra vez aquí estoy, miren, me eché para atrás, nosotros aquí los venezolanos y allá estos señores haciendo. Y para eso caemos en la trampa de que el Estado tiene que ser el dueño, porque bueno, ¿cómo vamos a dejar que ese recurso se vaya en manos del extranjero? Imagínense ustedes el próximo caudillo diciendo, vamos a volver a entregar el país. Ahí está el ejemplo de Fundapatria. El caso de este joven que fue embajador en Cuba, no me recuerdo el nombre, a Rodríguez. Rodríguez Araque. Ajá, Rodríguez Araque. Por ahí andan. Entonces, si nosotros, si logramos crear si logramos crear una propuesta, una estrategia, una perspectiva, donde el petróleo esté más integrado a la vida venezolana. ¿Cómo? Olvidemos los proyectos faraónicos, número uno. Vamos a buscar esos pozos o esos lugares donde hay posibilidades de desarrollo mucho más modestas. Entonces, si eso es así, ahí podemos integrar mejor ingeniería venezolana porque ya no es tan exigente tecnológicamente. Quizás podamos integrar capital venezolano porque ya no se van a exigir los 30.000 millones de dólares, sino, quién sabe, una suma menor. Quizás podamos integrar pensamiento geológico venezolano, ingeniería, etcétera, etcétera. Me parece que por ese camino, integrar el petróleo a la vida venezolana es lo que yo diría que es la tesis. Y bueno, y eso implica entonces, bueno, crear un fondo, por ejemplo, yo he propuesto, y ustedes, todos los petroleros lo saben, Rodríguez y Luis Pacheco, todos ustedes han propuesto la creación de un fondo de estabilización para generaciones futuras. La última vez que lo dije me dijeron, bueno, pero si ya la industria no produce nada, no importa. $1 que produzca la industria petrolera, me ponen la mitad en un fondo de ahorro. No me importa. ¿No es suficiente para el país? Bueno, es que tiene que haber suficiente para el futuro, porque ahí está el drama. Entonces, concretando un poco la cosa, la figura quizás que ustedes puedan hacer es, uno, eso, cómo nos percibimos dentro de Venezuela con Venezuela, número uno. Y en segundo lugar, ya con una cosa más un poco más profunda, más estratégica, cómo creamos una industria petrolera que esté pegada al país, pegada a Maracaibo, pegada a las zonas de Monagas, pegada
en el sentido de comunidad, en el sentido de industria, en el sentido de negocio. Por ahí creo yo que podría conseguirse una cosa. Bueno, amigos, pero ustedes analicen esto. Un sentido de pertenencia. Muy bien, Arnaldo me usa la palabra. Eso es. Y ahí la dejo. Ahí la propuesta entonces la devuelvo yo con mucha habilidad retórica. Bueno, mi querido amigo, piensen en eso, desarrollen eso, vamos a trabajar en eso. Habrá posibilidad. Y cuidado si hasta evitamos el tema de que siempre caemos que hay que modificar la ley de hidrocarburos. Un momentico. Sí, claro que hay que modificarla, pero ya podemos pensar en que la propiedad de PDVSA no necesariamente tiene que ser como está prevista. Entonces, me parece que por ahí andan los tiros. Yo quisiera mencionar, perdón ustedes que esta no es una pregunta que me han hecho, pero yo quería decir una cosa que no puedo dejar de decir. Estas cosas que yo digo han sido dichas por muchos de ustedes también. Y reivindico un trabajo, una narrativa de nuestro querido amigo Luis Pacheco. Excelente trabajo, 2 trabajos publicó que van en esta dirección de cómo pensar el petróleo de una manera distinta, cómo hacer una narrativa del petróleo de una manera distinta. Bueno, Eddie también ha estado en estos temas. Reivindico un poco esto. Hace tiempo, mucho tiempo atrás, el profesor Maza Zavala, mi profesor y amigo, reivindicaba la idea de que no le convencía que la renta fuera el único provento del petróleo, pero no luchó suficiente, y yo tampoco en esa época, para acabar con esta idea. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que hacer. Reivindico pues a Luis, a Eddie Ramírez, muchos de ustedes que han estado trabajando en este tema. No soy yo el único que está hablando. La única cosa que sí digo es que como que sí le llegué al tema de la renta con fuerza, con profundidad. Eso sí. Pero bueno, repito, están invitados a que inventemos un nuevo mundo petrolero. Porque, cuidado, no hay que caer en la trampa que nos ha llevado también, entonces, como el petróleo supuestamente ha hecho tanto daño, entonces vamos a cerrar todo el petróleo, vamos a ocuparnos de la agricultura y de la industria. No, ahí está el petróleo. Venezuela es petrolera. Hay que pensar de otra manera. Ok. Mira, hay una última pregunta antes de abrir el derecho de palabra, que es, ¿cree usted que un país de bajo capital social como Venezuela, la sociedad civil se puede organizar y fortalecer? Uy, qué buena pregunta. Fíjense qué buena pregunta, porque ¿qué es capital social? Sociedad civil. El capital social somos nosotros. A veces, no sé, culpa nuestra, los economistas, los que trabajamos estas cosas, ponemos una palabra que sirve para decir muchas cosas y no nos metemos un poquito en ella. Capital social, tejido social. Bueno, pero entremos allí, ¿qué es eso? Eso son empresas produciendo, emprendedores, trabajadores, sindicatos, médicos, es todo eso. Obviamente, mejor dicho, aparentemente, Venezuela no tiene capital social. ¿Cómo que no tiene capital social? Es que esa es parte de la idea de la renta. A nosotros se nos ha hecho creer, y perdonen aquí la cosa que yo sé que muchos van a ver. A ver, la digo y después discrepamos. Eso de que el venezolano es flojo. Es que el venezolano es flojo, que no quiere trabajar y que entonces, claro, vive de la renta y vive de la pensión. Yo no creo en eso. Lo que el venezolano es flojo, nada. Uno, y siempre pongo el ejemplo, esa muchacha que trabaja en mi casa o en tu casa o en la casa de cualquiera de nosotros, la mía, sale a las 5 de la mañana de su casa y vive en Candelaria. 5 de la mañana y llega a mi casa a las 8. 6, 7, 8, 3 horas, 4 horas a veces. Y se tiene que ir a las 4 porque si no llega a su casa a las 9 de la noche. Caracoles, floja. Bueno, ese es un ejemplo. Lo que quiero transmitir es que la idea de la renta creó la idea de que hay una sociedad floja. Yo no lo creo. Bueno, vamos a ver en el campo venezolano las empresas que están produciendo maíz, granos, etcétera. Dios santo, hay que ver lo que significa ese tamaño de esfuerzo que hay que hacer. No sé si la respuesta es, yo creo que hay un capital social que está escondido y que le hemos puesto un nombre que no es. Hay que descubrirlo, hay que trabajarlo. Otra vez, hay que cambiar de pensamiento para decir, ese capital social está allí. Bueno, ni hablar del que está afuera.
el talento que está fuera de Venezuela hoy en día es impresionante. Usted va para Boston, usted va para Londres, usted va para Nueva York, y resulta que consigue que el director de la clínica de John Hopkins, resulta que es un médico venezolano. Usted los interroga, o nos han interrogado en las universidades. He tenido la oportunidad de estar 2 veces en universidades fuera, y nos interrogan, y uno interroga a los compañeros y se da cuenta que la formación nuestra, volviendo al tema de la educación, yo no estoy muy seguro que la educación venezolana fue mala. Todo lo contrario, yo me perdonan, pongo el ejemplo personal, yo fui formado en el Liceo Andrés Bello, Los Santos. Hay que ver lo que yo aprendí en ese liceo. Claro, ahorita es la bolivariana, no estoy muy seguro de que estén dando la educación apropiada, pero esas son las deficiencias del modelo que tenemos que corregir. Esa Venezuela que se creó en los últimos 20 años, que es una deformación absolutamente completa, deformación de Venezuela en todo sentido de la palabra. Bueno, la hemos llamado destrucción de Venezuela. Humberto García Larralde ha escrito un libro muy bueno que se llama Devastación de Venezuela. En fin, ese capital social está allí, ese capital social no tiene conciencia de cuánto capital es. Y ahí es donde tenemos que buscar. Ok. Bueno, vamos a pasar al derecho de palabra. Hay 2 personas anotadas hasta ahorita. El primero es Francisco Gamarra y el segundo Carlos Sánchez. No sé, Pedro, tú estás levantando la mano, Pedro Figueroa, no sé si es que quieres también. Ok, Pedro Figueroa. Bueno, Francisco, toma la palabra, recuerda que son 3 minutos nada más. Hasta luego. ¿Me copian? Sí. Mira, muchas gracias, Máximo, por tu tiempo y por compartir con nosotros esta tremenda discusión. Yo nomás quería decir que en el 2010 me tocó ir a Guinea Ecuatorial, un viaje de negocio, una pequeña compañía que estaba buscando una oportunidad ahí. Y allí, estando un mes en Guinea Ecuatorial, tuve la clase de economía política e historia que nunca pude haber tenido antes con todo lo que había leído. Es que en Guinea Ecuatorial, recientemente independizada de España en el 63, descubrieron petróleo en el 95, estaban produciendo algo así como 360,000 barriles, una población de como de 1 millón de habitantes. Entonces está un dictador que todo el mundo lo criticaba, sangriento, pero el dictador estaba ahí en una economía tribal y estaba empezando a hacer escuelas, avenidas, los primeros hospitales. Y yo dije, bueno, salvando la distancia, esto es lo que la Venezuela de Gómez, en esa Venezuela de Gómez, y que lo criticamos, que puede haber hecho esto o lo otro, o la democracia. Mira, eso era lo que era la sociedad. Y después, al lomo de la economía petrolera, llegamos al siglo XX, los venezolanos, y lo que quiero decir es que esos 40 años que nosotros, y yo fui parte que estamos en contra de Copey, fue un milagro por las condiciones sociales donde veníamos, lo que nos trajo la economía. Entonces, viendo eso, que con todo el efecto que tuvo los 40 años, con toda la corrupción, el clientelismo, todo eso, era lo mejor que podía parir en la sociedad. Entonces me preocupa que una vez que se vayan los anticristos, que nos tumbemos los anticristos, nada más con abrirnos a la economía de mercado vamos a estar en condiciones como la democracia europea. No, nos toca mucho por hacer y me gusta mucho y te compro el mensaje de que todos los que medio pensamos en Venezuela tenemos que aunarnos en este esfuerzo porque nos puede pasar como Albania, que pasó de el peor comunismo a mafias capitalistas, que eso es lo que puede pasar. Entonces, quería oír tu comentario acerca. Muchas gracias por tu tiempo. Perfecto, yo te comento, Francisco, mira, me parece muy bueno tu exposición y tu reflexión sobre el asunto, porque siempre está una cosa que yo creo que es muy bueno, y yo he sido regañado mucho por mi querido amigo Eddie Ramírez, porque a veces la percepción de que yo doy una sensación negativa, de que todo el petróleo no sirvió para nada. No, pero claro que sí, claro que sirvió. El problema está en que no podemos solo depender de una cosa, pero país monoproductor, monoexportador, todo este cuento, y que la transformación que tenemos que hacer
es que el petróleo que de allí, efectivamente, como tú lo has dicho bien, he estado leyendo textos sobre las cosas que Gómez hizo y a pesar de todas las discusiones del tema democrático, ¿no? Dictadura, toda esta cosa, bueno, mira, ahí se armó un país y se armó con petróleo. Entonces, ¿qué tiene de malo? Bueno, que lo armamos con solo petróleo, que no fuimos capaces de meternos en otra cosa. Y mi punto central está en que, uno, otra vez sociedad civil, tiene que penetrar en el asunto para lograr que volvamos a crear, a constituir, a crear, a llegar a un acuerdo, a un consenso que nos permita ver a largo plazo, que no es economía de mercado. Yo que soy liberal, siento que estoy más en esa escuela, sé las deficiencias que tiene la economía de mercado. Eso no es un albur, eso no es una cosa que, porque yo digo libre mercado ya todo se va a resolver. No, bueno, ahí tienen ejemplos, hay ejemplos en el mundo. Quiere decir que otra vez, mira, para ponerlo de esta manera, una economía de mercado sin una sociedad civil fuerte no me gusta. Necesito una sociedad civil para que vigile, bueno, el caso de los monopolios, el caso de imperfecciones de mercado, el caso de, qué sé yo, los casos que hay. De manera que siempre doy la vuelta sobre lo mismo, una sociedad civil fuerte que permita crear una cosa. Por ejemplo, no lo he podido decir en la charla y lo toco para que ustedes vean dónde ando. Venezuela tiene que crecer hacia adentro. Hay que reivindicar la región venezolana. ¿En qué? Bueno, en las maravillas que tenemos, el granero de Portuguesa, el turismo, Dios santo, 3.500 kilómetros de costa y no tenemos una industria turística. Bueno, por ahí andan los tiros de lo que creo que vale la pena pensar. Gracias, Francisco. Ok, tiene la palabra Carlos Sánchez. Bueno, Maxín, gracias por esta segunda fase del conversatorio, que ha estado excelente. Me reía cuando hablaste sobre la percepción de la sociedad civil sobre los petroleros, porque una de las preguntas que yo tenía era preguntarte cómo los percibías tú, pero ya respondiste, ¿no? También me formé en el Andrés Bello, también fue tremenda formación. Pero y me gusta mucho tu posición sobre la fortaleza de la sociedad civil, que yo pienso, igual que ti, que ese es el rescate de Venezuela. Ahora, 50% de esa sociedad civil hoy en día está en la diáspora, ¿okay? No está dentro de Venezuela. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo debe ser ese rol? ¿Cómo debe ser esa integración diáspora, sociedad civil, diáspora, sociedad civil Venezuela? Porque ahí hay un trabajo muy grande que hacer. Oye, pero Carlos, tú me las pones más difíciles todavía. No, porque es que fíjate, exacto, cuando las preguntas son tan específicas como eso, yo no tengo una reflexión para decirte, mira, perfecto, agarramos acá y allá. Óyeme, ahí hay un talento que, repito, mira, es impresionante. Yo que he estado fuera varias veces y viví afuera y compartí con venezolanos, me asombra. Yo tenía una vez un muchacho al lado, hace 30, 40 años, y él estaba, no sé si presentando un examen y tal y qué sé yo, y me asombró la educación que tenía, y un muchacho de 30 años, y me di cuenta que era venezolano y le dije, ¿y dónde estudiaste tú? Y estudié en los Andes, y así pues. Es decir, ¿cómo? Pero yo no sé si tú estás poniendo el énfasis en lo que yo pondría. Para mí el problema principal de Venezuela no son los que están afuera, el problema son los que están adentro, los que viven en los barrios, Carlos. O sea, que además, por cierto, la diáspora venezolana, los 2 millones que están en Colombia, el millón que está en Perú, es diáspora de ese tipo. Bueno, fíjate que la respuesta anda por el mismo camino y nosotros logramos cambiar el esquema, la manera en que pensamos el tema petrolero, número uno, el esquema de desarrollo de la industria petrolera, y vemos Venezuela hacia adentro y creamos una Venezuela mucho más productiva. El petróleo, repito, es más que productivo. Cuidado con la idea, no vaya con la idea de burla. Pero si nosotros logramos eso y no hacemos que el país quede dependiendo como ahora de un solo ingreso, que es prácticamente el ingreso petrolero, entonces ahí podríamos conseguir una solución. Y yo sí creo, bueno, pero es complicada la respuesta porque esto tiene que ver con reformar el sistema político. Esto tiene que ver con
con cambiar cosas en el mundo político. Por ejemplo, una cosa que nosotros hemos, te lo digo específicamente, a ver, tú dirás que esto no tiene mucho que ver con la diáspora, pero sí tiene que ver. Hay que acabar con el presidencialismo, hiperpresidencialismo. ¿Y qué haría yo? Un decretico pequeñito que diga, se prohíbe al presidente de la República legislar. Eso es tarea de la Asamblea. Si eso es tarea de la Asamblea, yo fortalezco la Asamblea Nacional, no la que tenemos ahorita, no este enredo político, pero pensemos más bien en sistema y no en el momento actual. Si yo modifico esa regla del juego, el presidente, mira, pongo un ejemplo, en los 75 años que tiene Venezuela moderna, historia moderna, el 100% de las leyes han sido producidas por el Ejecutivo, por el presidente de la República. La Asamblea no vale, la Asamblea no tiene valor. Y la Asamblea no tiene valor, entonces ¿qué valor pueden tener los partidos políticos? Entonces, para yo reforzar el rol de los partidos políticos, necesito cambiar esa regla. Tu pregunta era la diáspora. ¿Cómo me traigo a esa gente? ¿Cómo la traigo? Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo de mayor conexión. Yo noto la diáspora afuera, reunida con expresiones de venezolanos en el exterior, todas estas páginas web que se han creado, pero hace falta que alguien cree una conexión entre aquellas instituciones y estas. Estamos separados, quizás por allí, no lo sé, Carlos, ande la respuesta. ¿Cómo creamos un nexo virtual? Bueno, tiene que ser virtual, de esa Venezuela que está quedando ahí. No sé qué más te puedo responder allí. Palabra Pedro Figueroa, 3 minutos. Luis. Luis también pidió la palabra, Eduardo. Sí, ya lo anoté. ¿Me oyen? Sí, Pedro, adelante. Ok. Felicitaciones a los organizadores de estos webinares porque cada vez son más mejores y mejores y mejores. Lo que ha dicho el amigo Arnaldo Rodríguez es extraordinariamente importante. Somos nosotros los que podemos cambiar las cosas. Yo soy Pedro Figueroa, graduado de Ingeniero de Petróleo en 1955. Trabajé en Creole 10 años, del 56 al 66. Como ingeniero de petróleo, ingeniero de gas y máster en Business Administration. He visitado 45 países. 10% sería turismo, pero 15 de ellos fueron mis clientes petroleros. China, Noruega, Europa, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿no? Y en 30 países he visitado para otras cosas, que es aprendiendo y enseñando el trabajo comunitario. Llámese barrio, llámese favela, Villa Miseria, Pueblo Joven, Colonia, etcétera. En todo enseñé y aprendí. Y en Caracas tuve 45 barrios a mi cargo, gastando muchas horas y conociendo mucho esos barrios de Caracas. Y comencé en los 2 primeros barrios que hice en Cabimas en 1958. Lo que dice el amigo Rodríguez es 100% cierto. El venezolano no es flojo. No es flojo. Yo formé el primer grupo, que después formó Chávez en cada barrio, son miles de ellos, los formé yo antes que Chávez. Y ahí pude constatar cómo el hombre y la mujer, y mucho más la mujer que el hombre, trabaja fuerte por su familia. Y esto lo reconocí mejor cuando el Centro de Investigación y Desarrollo Social de la Universidad Católica de Caracas, después de haber yo conocido personalmente en Singapur al amigo Muhammad Yunus, que se convirtió en premio Nobel de la Paz en 2007 por sus créditos y microcréditos a personas humildes, que yo lo implementé exactamente igual. Yo no lo inventé, lo implementé exactamente igual con las madres solteras de los barrios de Caracas, que me lo explicó muy bien la gente de Investigación y Desarrollo Social de la Católica. Y cuando hablamos de flojos, ahorita vemos a los pobres ucranianos viajando, saliendo en cantidades grandes en buses Pullman
y con buenos abrigos y con grandes cosas. Y nuestros más de 4,5 millones que han salido para Colombia, Ecuador, Perú y Chile, yo los he visitado hace 2 años para ver cuáles son sus necesidades y me he podido constatar que esos viajes, porque yo nací en Perú y viví en la geología y todas las cosas de Perú, en muchos cerros, y cruzar eso, Pedro, que ya cruzó, se acabó el tiempo. Si quieres, haz una segunda intervención después. ok, pues aquí termino. Esos viajes, como han hecho ellos, para llegar a morir muchas veces en el otro lado, no lo hacen los ucranianos. El venezolano no es flojo y el petrolero venezolano es excelente. Pedro, una aclaratoria. Quien dijo todo eso es Maxine Ross. Lo que pasa es que está usando la pantalla de Arnaldo Rodríguez. Pero quien dijo todo eso fue Maxine Ross. Arnaldo está allá atrás calladito. Ok. Eduardo, permíteme un segundito Dale, para decir dale. un par de cosas. Primero, yo estaba muy alegre de que Ronaldo ya sea el que estaba escribiendo el libro y empiece a decir toda esta cosa. Ya somos dos, magnífico. Mira, y la otra cosa, quiero decirle a don Pedro, caramba, qué bueno, admiro esa intervención. ¿Ah? Felicitaciones, don Pedro, porque mire, primero, esa trayectoria de vida envidiable, número uno, pero además está diciendo lo que es verdad. Imagínense lo que han tenido que hacer los venezolanos países para Perú. Todos esos cuentos de que han ido hasta caminando, pero bueno, no nos metamos en ese tema que es más difícil. Es cierto. Yo no creo que el venezolano es flojo. La idea de flojera viene de la idea de la renta, hay que acabar con esa idea y volvemos al tema de alguien que preguntó, hay que reivindicar ese capital social que está allí, que es mucho talento y que verdaderamente es la Venezuela que hay que construir. Esa es la Venezuela que hay que construir. Esa es exactamente. Bueno, tiene la palabra Karime. ¿Quién es ese? Karime, si quieres, prende tu cámara. Ahí voy. ¿Quién es? No se maquilló, por eso no la aprendí. Ok. Es una- Bueno, yo en realidad no soy, yo solamente he sido esposa de un petrolero por casi 40 años. Mi esposo es Francisco Gamarra, todos los conocen. Maxine, comparto contigo, porque siempre lo dije y lo comentaba con un amigo, yo soy de Maturín. Y entonces yo le decía a mi amigo que había sido secretario privado de Guillermo Calle en la gobernación. Y entonces yo le decía, después cuando Chávez, yo le decía, mira, yo creo que una de las fallas fue que la sociedad civil perdió la conexión. Porque como yo le digo, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Tu papá pertenecía al colegio médico del Estado Monaga. El papá de fulanito pertenecía al colegio de abogados. El propio Guillermo Calle tuvo que meterse al colegio de ingenieros. Mi papá pertenecía a la cuestión cultural, del centro cultural, porque se metía en las cosas que le gustaban. Entonces, todos pertenecían y trabajaban, aparte que eran los médicos, los comerciantes y todo eso, pertenecían a algún grupo dentro de la sociedad. Mi hijo también, que nosotros ahora estamos aquí en Houston, y entonces mi hijo siempre me dice, aquí las personas, mamá, después de los 65, cuando se jubilan, no se van a su casa, se van a trabajar en las distintas organizaciones donde se sienten identificados para seguir adelante. Y algo que sí veo, y ya veo porque es una de las cosas que hacen mucho aquí, es que obviamente como los representantes de cada distrito, como quien dice, de cada municipalidad en términos de Venezuela, van a ir al Congreso a debatir las leyes, la gente participa en las reuniones para impulsar esas leyes. Y ahí con lo que tú terminaste de decir, hay una falla de raíz, ¿no? Pero realmente comparto contigo, en la medida que nos incorporemos en lo que nos interese, haremos el cambio en la sociedad, tanto allá como aquí.
Con respecto a la renta, yo siempre decía, el problema no es la renta, como tampoco es saber de la directiva ni que la gente que produzca petróleo esté en la calle. Aquí en Houston ningún ciudadano común está interesado en saber quién es la directiva de Exxon, Chevron, Conoco, son muchas las compañías de la industria. El problema es producir. Y eso lo aprendí justamente también en mi estado. Yo tengo una amiga de infancia que ella heredó 1.000 hectáreas al sur de Monaga, en uno de esos hatos que bien deben conocer más de uno. Y su otra hermana también heredó las mismas hectáreas, 1.000 también. Mi amiga la puso a producir con búfala y la otra solamente se limitó a recibir la renta que le daban de esas tierras. Hoy en día, obviamente, ya tú sabes quién está mejor que la otra, ¿verdad? Entonces, el problema no es el que se dedica nada más a recibir el dinero que produce porque yo tengo algo, porque la renta es porque yo soy propietario de algo y decidí alquilarlo, ¿verdad? O decidí recibir un dinero de eso. Y lo otro que siempre me preocupa, y yo siempre le he dicho, el problema no es si cómo le resuelvo, porque ahorita dijiste, los que viven en los barrios. Sí, ese es un problema, y es un problema grave, pero Karime, ya se me... Karime, se te acabó el tiempo. Si quieres te doy la palabra de nuevo. No es producir y producir. Ese es el problema. Gracias. Bueno, tienes la palabra, Juan Uric. ¿Ya hay algún comentario de tu parte? Bueno, vamos a dejar que ellos puedan decir más cosas. Y Luis Corona se quedó en el camino, ¿no? Bueno, doctor Roy, muchísimas gracias por sus intervenciones, son bastante iluminantes. Yo voy a tomar el tema que usted dice, de que los venezolanos, pues obviamente no somos flojos. Yo desde el 2007 que me vine de Maturín hasta el año pasado, viví en un barrio adentro, arriba Camará, ¿okay? Donde me paraba a las 5 de la mañana para ir a la Universidad Central a mi cubículo. ¿Okay? Y es como exactamente usted dice, a las 5 de la mañana la cola para agarrar el jeep, para bajar, eran de 40 a 45 personas. Y a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, había otro grupo de venezolanos que era básicamente o al lado en el Consejo Comunal esperando una dádiva o esperando haciendo una cola en el mercadito local. Y eso para mí establece dos clases de venezolanos, ¿no? Por supuesto, todos yo creo que no son flojos. El problema es que ese rentismo y lo que nosotros hemos vivido en este país durante 40 años, que es el asistencialismo innecesario, porque una cosa es la asistencia que se tendría que tener en un país como fue el plan de emergencia al comienzo de la democracia, pero ese asistencialismo innecesario, cuyo único objetivo era mantener filiaciones políticas, también generó un acostumbramiento en el venezolano, que inclusive muchísimos políticos en este país en los últimos tiempos contribuyeron a esa perversión. Cuando decían, por ejemplo, no, oponte a Chávez, pero de todas maneras, si te da un bono, cógelo. Esa es la esencia de la sinvergüenzura de lo que nosotros hemos vivido en este país y que ha corrompido de alguna manera eso que ciertamente es así, la voluntad de trabajo y el esfuerzo de los venezolanos. La otra experiencia la viví yo trabajando en Acción Campesina entre el 2011 y el 2014 en la carretera que va de San Carlos a El Baúl, justamente desarrollando fondos de ahorro de pequeños créditos en las comunidades esas que se crearon a la orilla de esa carretera, producto que fueron desalojados de los Hatos. Y de 5 comunidades que se intentaron, sí, ya voy, de 5 comunidades que se intentaron desarrollar, una sola prosperó porque se volvió productiva y los demás era esperando el asistencialismo que les daba el gobierno. Esa es la mayor perversión que ha atentado contra
contra la voluntad de trabajo del venezolano. Y eso es lo que hay que resolver también. Muchas gracias, doctor Ross. Le agradezco cualquier comentario que usted tenga por hacer. Mi estimado Juan, ¿qué más puedo decirle que coincido plenamente? Porque es que esa precisamente es la tesis grave. Asistencialismo perenne. Usted ve ahí, ahorita la situación norteamericana con la pandemia, hubo asistencialismo y hubo que recurrir al Estado para que pagara y mantuviera la economía viendo. Pero si eso se convierte en un hecho perenne, es terminantemente dañino. Y eso es lo que vivimos en Venezuela. Pero es que otra vez volvemos al problema principal. Es que ¿por qué asistencialismo? Bueno, porque resulta que hay un Estado que se apropió de la riqueza, que entonces yo siento que es rico y entonces me tienen que repartir, y viene esa filosofía, ideología del reparto que, por supuesto, utilizaron los partidos políticos. No olvidemos cómo yo me acuerdo aquella idea de que había que ponerle a los ranchos, darle la lámina de zipa a los ranchos para ganar elecciones. No, por Dios. Es decir, es parte del mismo esquema. Ahora, yo los estoy escuchando a ustedes y yo me estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo logramos introducir estas ideas que hay capital social, que el venezolano no es flojo, que esto de la renta es una invención dañina, que la sociedad civil tiene que privar? Porque tengo un amigo que me critica mucho cuando decimos estas cosas. Bueno, magnífico, tú dices el qué. Sí, hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer. Ajá, Maxine, dime, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos en una estructura política como la que tenemos hoy en día? Porque si estuviéramos en una democracia, bueno, yo diría, bueno, hay un partido que va a decir esto, el otro partido va a decir lo otro. Pero estamos en una situación política, en una coyuntura política que no veo cómo podemos enderezar este entuerto que hemos tenido durante muchos años y que esta gente que está gobernando Venezuela lo ha pervertido muchísimo más. Yo no tengo la respuesta del cómo. A veces pienso que quizás convenciendo a los partidos políticos, hablando con los partidos políticos, hablando con la dirigencia. Pero miren, me da la impresión de, bueno, en fin, dejo la pregunta en el aire con mucha intención de mi parte. Dejo el cómo un poco para pensarlo con más detenimiento, pues no es fácil. Bueno, tiene la palabra Luis Corona. Muy bueno, ahora el micrófono, Luis. Muy bueno. Desde la sobremesa que siempre bueno, sucede. muy buenas tardes a mi amigo Maxine Ross. Igualmente. Tiempo sin vernos. Mucho gusto, Luis. Pero aquí continuamos. Encantado de verte de nuevo. Bueno, mira, Maxine, primero felicitar de nuevo a este grupo y a este equipo que hace estas actividades tan importantes que promovemos desde VAPE y Benamérica, y que han dado resultados muy importantes y apoyo y elementos para rescatar ese país del cual estamos hablando. Ahora, la pregunta clave precisamente que acaba de hacer Maxine, yo se la iba precisamente a hacer a él cuando pedí la palabra, pero es válida la pregunta. Y Maxine, mira, aquí se han hecho aportes, importantísimos aportes de estos equipos para cómo cambiar las cosas. Tenemos estudios en todos los sectores realizados en Benamérica y en diferentes organizaciones, que todavía adolecemos de un asunto que es que no estamos trabajando juntos acá. Nos hace falta una mayor conjunción de fuerzas para ser oídos. Y entonces, ¿cómo cambiamos? Sencillamente, tú lo sabes muy bien. Aquí no se cambia esto sin un cambio del sistema de gobierno. El sistema de gobierno es fundamental. La gobernabilidad. Democracia verdadera y perdurable. De manera que esa es el quid de la cuestión. Entonces yo me permito, y discúlpenme los asistentes que llegué un poco tarde por estar en una reunión precisamente de Benamérica que me urgieron asistir. Y después de haber oído la charla, como dije antes de Maxine, me interesó mucho estar hoy aquí presente.
sencillamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos aportar nosotros? Ahí es donde está la pregunta fundamental. Todas estas cosas que hemos paseado en estudios, en proyectos, están allí, están archivados, hasta cuando llegue el momento posiblemente pues, lo podamos aplicar. En materia educativa, en materia de salud, en materia de servicios, en todo. Hay muchas ideas. Pero tenemos que sumar todos el esfuerzo, perdóname, ya estoy raspado. Tenemos que sumar todo el esfuerzo, permíteme un minutico. Tenemos que sumar todo el esfuerzo para, quítame eso, ya voy a terminar, pero quítame eso, me molesta. Tenemos que sumar los esfuerzos para sencillamente poder lograr ese cambio de sistema. Y eso no se logra sino con el objetivo único que debemos tener todos. Tenemos que organizarnos para lograr el cambio de sistema. Y de aquí a la diáspora, te comento, lo estamos haciendo. Tenemos unas organizaciones bien importantes que las conocen todos los aquí presentes y que estamos adelantando esa convocatoria. Convocatoria que no pretendemos liderar, sino que pretendemos sencillamente ser facilitadores de esa unión. En eso estamos trabajando para tu información así. Me gustaría mucho posteriormente conversar contigo para intercambiar ideas sobre este particular. Bueno, Luis, magnífico, pero no sé de qué convocatoria estás hablando. Si estás hablando de una convocatoria para hablar de cómo cambiar el sistema, excelente. Yo creo que una cosa central de lo que te has dicho es hay que reunirse. Una cosa central de no sé si... Sí. Ok. Mira, y ahora comento rápidamente. La verdad que Eduardo es un verdadero verdugo, ¿verdad? De los tres. Es parte de la disciplina que hay que tener en la nueva Venezuela. Después tenemos la sobremesa, Maxim, después que terminamos formalmente la reunión, donde es un poquito más libre el formato. Ok, perfecto. No, perfectamente. No, fíjate, una cosa que me sale de lo que estamos hablando. También felicitarlos a ustedes. Aquí me están felicitando a mí, pero es que yo creo que el esfuerzo que estás haciendo tú, Eduardo, Carlos, Luis, todos, en conformar un esquema de conversación, de discusión, es excelente. Yo creo que esta iniciativa, por favor, manténganla como sea, como sea. Ahora, de lo que dice Luis, sí, pero es que está de nuevo la pregunta, ¿cómo hacemos? Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo en Venezuela y le quiero contar brevemente que logré en un momento dado meter en un saco, fíjense, logré meter en un saco 17 organizaciones civiles para que comprendieran estas cosas que estamos hablando, firmaron un acuerdo, bueno, lo pusimos en la opinión pública, pero la coyuntura política, la peleadera política, la maquinaria política, las necesidades de la gente, la imposibilidad de que la gente pueda pensar en política porque tiene que pensar en cómo consigue la comida el día siguiente, nos mató, y lo digo así porque nos mató esa idea. Entonces, yo creo que hay que trabajar en dirección de buscar un gran acuerdo ciudadano en Venezuela, un gran acuerdo donde la sociedad civil tome conciencia de su poder, el poder de la gente, como se dice por allí, que tome conciencia de la autonomía que tiene que tener frente al Estado y que tenga que ver con esa cosa importante que es producir, que ha dicho Karime. Es decir, hay todo un arreglo que hacer, que yo les repito, yo lo que no sé es por dónde comenzar. Para mí, el problema fundamental de Venezuela, y yo lo propondría como una tesis para toda la sociedad civil, nosotros tenemos que sacar al venezolano de los barrios, de la pobreza, nosotros tenemos que ir hacia allá, inclusive como sociedad civil. ¿Qué pueden aportar los ingenieros? ¿Qué pueden aportar los médicos? Que están, yo sé que hay médicos que están yendo a los barrios a curar gente, pero no se percibe como un esfuerzo global. Esa quizás sea la diferencia que posiblemente... Bueno, tiene la palabra Arnaldo Rodríguez. Ok. Bueno, yo quiero
compartir con ustedes que es una honra muy grande tener a Maxim aquí en la casa para dirigir este webinar que nos ha llenado de tanta información y de tantas inquietudes. Me voy a atrever a contribuir a la respuesta a ese cómo que hemos estado conversando, añadiendo una perspectiva que quizás nos puede ayudar mientras logramos el ansiado cambio político que probablemente nos tome un poco más tiempo del que deseamos, ¿no? En la antigua Grecia, las artes y los pensadores, como todos ustedes saben, tenían una función que era no solamente entretener, sino educar. Efectivamente, las artes escénicas discutían las tragedias y las comedias, y pues no voy a pretender dar una lección aquí de literatura griega, pero sí es importante destacar que los temas centrales de esos textos cambiaban a la humanidad, cambiaban a la gente, y allí salían a las guerras y salían a lo que sea. Era una forma de involucrar el ethos, el alma de la gente, ¿no? Entonces, vamos al presente. Si nosotros tomamos el tema de la renta y lo que Maxim nos ha compartido, que ha sido una perversidad para todos y que además todos la compramos. Yo recuerdo en el colegio, cuando estaba muchachito y durante toda mi vida, que hablaba de que éramos un país rentista y es como que quien te deja una herencia, entonces no trabajo y punto. Y ese pensamiento tan importante que tú estás diciendo que no es así, se puede llevar a una versión dramatizada en cuanto a cultura, en cuanto a artes, en cuanto a espectáculos, y llegar a esos barrios que tú estás diciendo que por allí debe entrar. Yo voy a proponer que vayamos a las universidades y que a las profesoras de literatura y a los profesores se les pueda dar este concepto como parte de lo que es tu misión, porque estoy seguro de que se puede reescribir. Lo pasado ya pasó. Es decir, toda la gente que fuimos contaminados y que ahora nos estamos desintoxicando de eso, ya pasó. Pero los que vienen sí necesitan tener una nueva visión de sí mismos. Entonces, yo creo que con esto que estás hablando y con un esfuerzo que se le puede hacer a los sindicatos de artistas, a los sindicatos de radio, enseñarles a todos ellos de una forma amena, que ellos puedan recorrer. Sí, en cierto tiempo. Con esto termino, no sé qué te parece. No, pero bueno, vale. Ya está, ya me pusieron a trabajar, Arnaldo. Ok, bueno, sí. Miren. Mira, rapidito digo dos cosas. Sí, hay que ir al liceo, a escuelas, universidades, profesoras de literatura, sí. Pero también te agarro la palabra en el sentido de que quizás la escena, el teatro pueda servir. Yo tengo una gran amiga, Julie Restifo, y su marido Javier, a quien se le puede proponer, mire señores, vamos a montar una obra de teatro sobre esto. O a nuestro amigo cineasta Oteiza, a Carlos. En fin, capaz que por allí podemos hacer... Eso es fácil consumo. Así es. Pero es masivo. Masivo. Esa es la palabra. Mientras llega el día que todos esperamos. Porque llegan, mira, Arnaldo, me das una idea que es la que he estado dándole vuelta hace tiempo. Hay que rodear, la palabra es así, hay que rodear al gobierno. A los gobiernos ya no los rodeamos, pero al gobierno hay que rodearlo de mucha gente diciendo estas cosas. ¿De sociedad civil? De sociedad civil. Arnaldo, por favor, no diálogo. No, bueno, que estamos aquí los dos, ¿cómo hacemos? Bueno, que te dé un whisky por ahí. Mira, quedan en el uso de la palabra Ender Varilla, Juan Uric y Eddie Ramírez. Yo me voy a retirar porque mi esposa tiene una terapia ahorita, pero queda Carlos Sánchez, que es más liberal que yo, controlando la cosa. Yo soy más liberal, pero yo corto a los 3 minutos.
Todo Está salga bien. bien. Mira, yo les propongo, ya tenemos 2 horas, vamos a pasar las intervenciones que tenemos a la sobremesa y seguimos, ¿ok? Y le damos una media hora más. Vamos a concluir formalmente la reunión de hoy. Gracias, Maxine, ha sido súper interesante. Eres la primera persona que duplica, la tecnología nos ayudó. Ajá. Si no hubiéramos tenido el fallo tecnológico, no hubiéramos tenido esta oportunidad tan buena de interactuar contigo.